Entonces, ¿qué tal si empezamos con este orden? Iván, Marcelo, Joel y Brian, ¿les parece? Mientras tanto, yo sigo localizando a los hermanos. A ver, buenas noches. Mi nombre, como ya dijo David, es Iván. A ver, bueno, yo soy periodista, estudié comunicación social, ya terminé la carrera hace algún tiempo, pero todavía no he hecho la tesis. ¿Qué más? ¿Qué más dijiste? Ah, tengo 34 años y eso. Gracias. Gusto saludarte, Iván. Gracias. Igualmente. Bueno, hola, mi nombre es Marcelo, tengo 45 años, tengo 20, ya me olvidé, creo que es 24 años en la fe, sí, 24 años en la fe. Me hice discípulo cuando estaba en la universidad, estudié ingeniería civil. Ahora estoy en la ciudad de Ambato, que está más o menos a 2 horas y media de Quito. Estamos aquí con otro par de hermanos. Bueno, mi hermana también es discípula y con una pareja de casados estamos acá como iniciando la iglesia. Tenemos una iglesia hogar. Excelente. Entonces, es como una iglesia chiquita, no tenemos invitados. Ahí les animamos a estudiar la Biblia y estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, eso, en resumen. Felicidades, Gracias. Marcelo. Gusto conocerte. Gracias, Héctor. Yo sí, es cierto. Ya. Bueno, pues mi nombre es Joel Alexander, tengo 24 años. Justo el lunes anterior acabo de cumplir 7 años de discípulo. Me bauticé cuando estaba en la secundaria. Y pues ahorita actualmente estoy en el Ministerio de Música y quiero también estar involucrado en unos asuntos de Job para seguir ayudando, ¿no? Y también ahorita estoy esperando para poder dar el examen de ingreso a la universidad con el tiempo y ayudando aquí en mi casa. Y ya sabemos, Excelente. Gracias, yo. de nada. Brian. ¿Me dijiste a mí? Sí, a ti, amigo. Ah, sí, sí. Espera un momentito. Es que ando con la señal media mala aquí y me ha tocado apagar la cámara. Ojalá que no se me paralice, ya la voy a encender. Sí, ojalá que no se me dañe. Pero bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo me llamo Buenas noches. Brian, tengo, tengo 22 años y ya tengo 2 años en la fe. Ha sido bastante bueno. He tenido, bueno, han habido muchas luchas, pero sobre todo me ha gustado mucho el proceso que he podido ir viviendo en la iglesia junto con los hermanos y hermanas. Ha sido bastante bueno y animante. Y también, bueno, estoy ahorita más que todo también perteneciendo a lo que es Hope y me ha gustado mucho ser de ayuda, poder servir. Y eso nomás creo que podría contarles. Sí, amigo Brian. Hola Andrés, hola Rubén. Estamos presentándonos un poquito para que todos nos conozcan. Entonces, Rubén y luego Andrés, por favor, ¿ya? No se te escucha, amigo Rubén. No se te escucha el audio. No. Ahí llegó la salvación. No, tampoco. Problemitas técnicos. No, tampoco sigue sin. Tal vez si lo utilizas sin el micrófono, digo sin los audífonos.
Parece que no. Bueno, hasta mientras, Andresito. Andrés, mi hijo Andrés, ¿puedes presentarte? Con audífonos. Eso, ahí se te escucha, Rubén. Ahí sí. Eso. Ah, ya. Buenas noches, buenas noches. Perdón, no estoy en mi casa y estoy en casa ajena y esta computadora no es mía. Un gusto, hermanos. Hola, Héctor, gracias. Mi nombre es Rubén Vélez. Bueno, ¿cómo está ahí? Yo soy discípulo hace 24 años. Me bauticé cuando fui universitario. Bueno, te cuento algo así chiquito, bueno, por Héctor, aunque los demás ya saben. Yo soy de una ciudad que se llama Esmeraldas. Cuando me gradué del colegio, me vine a vivir acá a Quito, que es la capital, para estudiar la universidad. Entonces, cuando estuve en cuarto año de la universidad, conocí la iglesia. Ahí estudié la Biblia, me bauticé y pues hasta ahora Dios permite que siga acá. Pero desde la pandemia para acá, pues volví a la casa, a la ciudad que te digo que se llama Esmeraldas, es donde estoy radicando ahorita y estoy con mi mamá y mis hermanos. Entonces, vine ayer, llegué ayer para lo del aniversario y pues para pasar un tiempo con los hermanos. Entonces, ahorita estoy alojado en la casa de unos hermanos que son casados, Marco y Elizabeth. Entonces, ellos gentilmente decidieron alojarme, entonces estoy ahorita con ellos. Sí, pero pues, gracias. Gracias, mi hijo. Gracias. Y a Andrés, don Andrés Núñez, preséntese, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Mi nombre es Andrés. eh, tengo, bueno, a la iglesia tengo viniendo como 9 años. Soy discípulo alrededor de ya casi 5 años. Si escuchas, Eh, yo quería poner los ahorita estoy, bueno, sirviendo en lo que es Hub, también en el Ministerio de Alabanza y también en el Ministerio de Solteros. Y bueno, este tiempo que he podido estar en la iglesia ha sido de construir muchas cosas en mi vida, porque, bueno, David sabe, muchas veces quise estudiar la Biblia y lo dejaba por diferentes situaciones, rebeldía y ese tipo de cosas. Pero bueno, gracias a Dios estoy ahora donde estoy y me siento bien. Eso nomás. Muchas gracias. Gracias, don Andrés. Bueno, parece que somos los que estamos. El resto de hermanos están saliendo del trabajo, todavía no llegan a sus casas. Entonces, creo que podríamos empezar. Perfecto, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, tal vez, no sé quién le gustaría comenzar con una oración y vamos a comenzar entonces. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice una oración? A la Yo. una, a las dos, a las tres. Lloro. A ver. Eh, Dios Padre del Cielo, mi Dios, gracias por un día más de vida, gracias por permitirnos disfrutar de estos tiempos, de conocer personas nuevas, de poder compartir con amigos, Señor. Gracias por Héctor, por todo lo que nos va a compartir. Y gracias, Padre, por el taller que igual están teniendo las chicas. Pido que nos bendiga, que sea edificante para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar el tema que me ha pedido Gerardo que comparta con ustedes. Es acerca de relaciones sentimentales en el reino, entre solteros, obviamente, que están en ese inicio, ¿no? De construir relaciones sentimentales. No es un tema menor, es un tema que muchas veces causa controversia o dudas o eh, no sé, hay muchas preguntas en relación también a este tema. Es un tema importante para los discípulos. Y vamos a comenzar leyendo ahí en Génesis 2:18. Y aquí hay una escritura interesante en el Génesis, donde dice que Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Entonces, esa escritura es muy increíble porque
vemos la gracia de Dios preocupado por nuestras necesidades, ¿no? Todas las mascotas y todos los animales tenían sus compañeros, su familia, pero bueno, Adán estaba solo y no tenía ese compañerismo, esa familia. Hace muchos años estaba yo eh, siempre yo hacía la broma que Adán era como Tiger, el que sale en Winnie Pooh, porque hay una película cuando mis hijos estaban chiquitos de Tiger, que todos tenían su familia, menos Winnie Pooh. Estaba deprimido, ¿no? Perdón, menos Tiger. O sea, todos tenían, Winnie Pooh tenía sus familiares, el canguro tenía sus familiares, el burro tenía sus familiares. El único que no tenía familiares era Tiger. Y de eso se trataba la película. Bueno, algo así pasó en el Edén, en el jardín del Edén. Todos los animales tenían ahí sus compañeros. Entonces Dios crea a Eva una ayuda adecuada para él. Esto es muy interesante porque no hay donde buscar cita. O sea, Dios en su bondad, en su generosidad, envía la ayuda adecuada para Adán. A veces pensamos y no ponemos esto en oración. Es como pensamos que es algo que yo voy a conseguir y no necesariamente involucramos a Dios en nuestros sueños de carácter sentimental, en este tipo de relaciones sentimentales, porque podemos pensar que esto no tanto tiene que ver con Dios, tiene que ver más con que yo me esfuerce y salga en cita y pueda crear relaciones sentimentales, pero no, o sea, toda buena dádiva viene del cielo. Y esta no es un asunto menor, como les decía. Y entonces tenemos que ver las amistades en el reino, los noviazgos y aún los matrimonios, como Dios animándonos y Dios dando regalos, pero también hay que aclarar que no todos tenemos los mismos regalos. Por ejemplo, unas personas son más altas que otras, unas personas nacen con ciertos talentos artísticos, musicales, deportistas. Entonces, tampoco deberíamos decir de enseñar como cristianos que Dios da lo mismo a todos. Eso no sería adecuado. Unos tienen unas cosas y otros tienen otras. Entonces vamos a partir de la idea de que Dios crea esta relación y no Adán. Adán no crea la relación. Es Dios quien crea la relación. Adán ni siquiera sabe que existe, porque ni existía todavía. Entonces es un regalo de Dios como tener hijos, como tener salud, como tener salvación, como tener una profesión. Son regalos que recibimos y recordamos, no todos tenemos los mismos regalos. En la vida de un soltero, les cuento, antes de avanzar, que yo me convertí en el ministerio de solteros. Recién salía de la universidad, yo me convertí en el ministerio de solteros y me inicié en mi vida espiritual en el ministerio de solteros. Sí me involucré, este, sí me involucré con los universitarios y con los jóvenes, porque muy pronto me bauché a los 23 años y a los 25 años empecé a servir como misionero. Entonces sí viví la experiencia universitaria y de jóvenes, pero no como adolescente, porque yo ya era más adulto cuando me bauticé, pero como misionero. Teníamos esa misión de ir a las universidades, a los colegios, inclusive yo salí de mi ciudad a otra ciudad a ser misionero. Entonces, yo comprendo mucho de lo que puede pasar en la cabeza de un soltero, por eso dice ahí en pantalla que puede haber incertidumbre, me casaré, no me casaré, ¿cuándo será? ¿Quién será esa persona, la persona indicada? Y ante todas estas preguntas, es bueno recordar que debemos rendirnos ante la voluntad de Dios. Y el ejemplo sublime en este sentido es Jesús en el Getsemaní, diciendo, Padre, no se haga mi voluntad, pero se haga la tuya. Yo no quiero pasar este trago amargo, pero no es lo que yo quiero, es lo que tú deseas. Y ese es el ejemplo más grande
que yo encuentro en toda la Biblia de rendición a la voluntad de Dios, y es Jesús en el Getsemaní. Y esto es importante porque muchas veces personas no se rinden, no aceptan, o sea, están en una situación de negar nuestra realidad, nuestro presente, nuestras condiciones. Y entonces esto de la rendición es algo similar al contentamiento, a estar felices, a estar agradecidos, aunque no, aún los que ya estamos más viejos y estamos casados, tampoco nuestra vida es perfecta, ni tenemos todo lo que queremos, ni todo es color de rosa, pero sí, yo algo que creo y que considero es que podemos estar felices y agradecidos en cada etapa de la vida. Y después cuando te casas, si los que se casan o nos casamos, nuestra vida de ninguna manera se vuelve perfecta. En realidad se complican muchas cosas. Esa es la realidad. Y no pretendo engañarles. Aún así, es bonito. Es como si una persona se mete a estudiar a la universidad, pues se complica la vida, pero aún así lo hace, porque es algo que él desea, es un sueño. Y así es como emprender un negocio, como aprender algo. No es más fácil, es más fácil quedarnos de brazos cruzados y no intentar. Entonces, este deseo de buscar construir relaciones sentimentales es bueno, no es malo, y es natural, es inherente a nuestra naturaleza humana. Sin embargo, quiero que miren bien lo que está ahí en pantalla, Jeremías 16. El Señor se dirigió a mí y me dijo, no te cases ni tengas hijos en este país. Este tipo de versículos son reveladores, porque a veces los cristianos podemos enseñar equivocadamente que es el plan de Dios que todos se casen. Y no. Antes de seguir avanzando en construir amistades y relaciones, debemos reconocer este tipo de pasajes en la Biblia. Las condiciones del pueblo de Dios eran muy negativas y Dios tenía un juicio muy fuerte para Israel, su pueblo. Y entonces le dice al profeta, no es un buen momento ni un buen lugar, porque viene un juicio muy fuerte. Y voy a hacer una comparación, aquí es un juicio espiritual, pero voy a hacer una comparación con la crisis que ha vivido el mundo en la actualidad. Algunos amigos míos que estaban supuestos a casarse antes de pandemia, pospusieron sus bodas, pospusieron su universidad, pospusieron muchos planes, viajes. Un hijo mío, mi hijo mayor, tenía un viaje que se suspendió. Nosotros en San Pedro teníamos planificada la construcción de un lugar para la iglesia y se suspendió por la pandemia. Entonces, muchas cosas se pararon por las circunstancias. Personas de pronto suspendieron sus estudios, sus proyectos, y realmente pues fue algo muy difícil. Entonces, eh, algo así similar estaba pasando en Jeremías 16. Venía una situación muy difícil para el pueblo de Dios por rebelde, un juicio, esa es la palabra. Y el Señor le dice al profeta, no es un buen momento ni un buen lugar por las circunstancias. Entonces, debemos partir por la idea de que no debemos tampoco decir que es el plan de Dios en todo el momento de que todo el mundo se case y que tenga hijos. No, tenemos que orar, tenemos que leer las escrituras, tenemos que pedir consejo y discernir si es un buen momento, si es el momento apropiado, si es la persona apropiada, tenemos que orar. Yo, por ejemplo, tuve una novia antes de mi esposa y muchas cosas, había muchas situaciones que no eran, ¿cómo les digo? Eh, de pronto apropiadas. Yo no estaba preparado ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni financieramente. Entonces, yo sí quería, pero no estaba listo. Yo tenía, no sé, si 23 o 24 años. O sea, fue muy pronto llegando a la iglesia que conseguí una novia, pero yo no estaba, yo estaba pensando en tener un noviazgo, pero no un matrimonio en ese momento,
porque había muchas áreas de mi vida que todavía yo tenía que crecer en todos sentidos y lamentablemente el no estar en la misma página no funcionó y separó esa relación. Pero hay otro ejemplo, 1 Corintios 7:7. Personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado, perdón ahí por la ortografía, a cada uno diferentes dones. A unos de una clase, a otros de otra, a los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Y ese es mi punto. Pablo, que tiene el Espíritu Santo, no dice que sea malo ni que sea pecado. Lo único es que dice, yo como quiero ser un misionero, va a ser más difícil con esposa y con hijos. Entonces Pablo, con el enfoque de vida que él tenía, era mejor no tener las responsabilidades. Y después en ese capítulo, si ustedes lo leen completo, ahí explica por qué. Porque dice que el casado tiene responsabilidades en el hogar, con la esposa, los hijos, y lo mismo las casadas, mientras que los solteros están en cuerpo y alma sirviendo a Dios, y por eso él promueve esta idea, pero de ninguna manera dice que está prohibido, que sea malo. Entonces, ya vemos aquí un par de ejemplos, pero hay más. Nuestro Señor Jesús no formó una familia con esposa e hijos. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Y yo diría, no es el mismo para todos. Tenemos que orar, discernir, ayunar, conocer personas, pedir consejo, saber si es el tiempo adecuado, saber si es la persona adecuada, si yo tengo la edad adecuada, si estoy preparado emocional, espiritualmente, económicamente. O sea, son muchas cosas. Entonces, puede ser que el plan para mí en ese momento no era, pero más adelante, cuando conocí a mi esposa, muchas circunstancias eran diferentes, al grado que, pues, muy pronto nos hicimos amigos, muy pronto nos hicimos novios, muy pronto nos comprometimos y muy pronto nos casamos, porque eran las circunstancias totalmente diferentes. Yo había avanzado mucho más en la vida, en la iglesia, y yo estaba ya con este sueño y Dios me lo cumplió. Entonces seguimos leyendo. El matrimonio, según las escrituras que hemos leído, no es una promesa para todos los seguidores de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? En ninguna parte de la Biblia dice que una vez que te bautices, automáticamente vas a casarte y tener un montón de hijos. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Es como en ninguna parte de la Biblia dice que por bautizarte vas a ser multimillonario. En ninguna parte de la Biblia dice eso. O que si te bautizas, jamás te vas a morir o que jamás te vas a enfermar. Hay cosas que a veces los cristianos interpretamos mal. No, en ninguna parte de la Biblia se hacen estas promesas. No es algo malo, no se prohíbe, pero tampoco Dios dice, por haberte bautizado, vas a tener una esposa, un montón de hijos, vas a ser millonario, vas a tener la mejor salud de toda la humanidad. Hay cosas que la Biblia no promete así. Entonces, lo que nosotros también tenemos que entender es el cristianismo es acerca de fundar la casa en la roca, que es Jesús. Y si eso no es suficiente, entonces ninguna persona va a poder suplir nuestras necesidades porque es un ser humano. Es un ser humano. Mi esposa, por ejemplo, es un ser humano y no es todopoderoso, no es omnisciente, no es omnipresente. Y el ser humano necesita estímulos espirituales, emocionales, sentimentales, profesionales, amigos. Es decir, la realización de un ser humano no puede basarse solamente en el matrimonio. Los seres humanos sentimos realización cuando conseguimos esas metas espirituales, profesionales, emocionales, sentimentales, financieras. Entonces, hay muchas fuentes para satisfacer y que el ser humano se sienta realizado. Cuando yo me casé con mi esposa, yo le dije, yo no soy el centro del universo. Tú debes depender de Dios. Y yo voy a llenar algunas áreas muy importantes de tu vida, pero otras las van a suplir tu madre, tu padre, tus hermanos,
Otras necesidades las van a llenar tus hijos, otras necesidades las va a llenar tu trabajo, te va a dar satisfacción, realización, divertirte, la iglesia, Dios en primer lugar. Un ser humano no puede dar salvación, ningún ser humano puede dar perdón de pecados, ningún ser humano puede dar el Espíritu Santo, ningún ser humano puede... entonces, hay muchas fuentes para que el ser humano y nosotros debemos entender, si Dios no es suficiente en mi vida, mucho menos una persona va a ser suficiente. Nadie, ningún ser humano puede cubrir todas las necesidades. Y eso es lo malo cuando se idealiza o se idolatra a otra persona, que en un momento descubre que esa persona no le puede dar felicidad total, porque la felicidad viene de muchas fuentes, no de una sola persona. Yo promuevo que mi esposa tenga una buena relación con Dios en primer lugar, tenga una buena relación conmigo, que soy su esposo, también con sus hijos, también con su madre, también con su hermana, también en su trabajo, también con sus amigas. Ojalá sea claro lo que estoy diciendo. No hay una fuente única. La primera y más importante es Dios, pero después de Dios hay muchas fuentes que producen felicidad, contentamiento y realización. Y el ser humano, por ejemplo, yo, Héctor Cruz, por mucho que ame a mi esposa, yo no puedo darle salud, porque yo no soy un médico, ni soy Dios, entonces debemos acudir a todas esas, número uno, y lo más grande es Dios. Pero después viene la familia y muchas otras fuentes. Pero aquí hay una promesa que sí es para todos. El matrimonio no dice Dios que es para toda la humanidad, pero aquí sí hay una promesa que sí es para todos. Cualquier persona que se arrepienta, que abrace la fe y que sea fiel, va a ir al cielo. Eso sí es una promesa universal. Lamentablemente, a veces elegimos algunas promesas y las entregamos como si fueran universales. Ahora, entremos en un plano un poquito más práctico. ¿Qué pasa si Héctor Cruz, como soltero, dice, yo solo salgo con las hermanas, las invito a salir en cita, aquellas que me resultan bonitas o atractivas? Pero si no es así, entonces no. Eso es un grave error, porque o sea, somos una familia y tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo ya estaba adulto, graduado, trabajando, yo tengo hermanos menores y mi hermana menor todavía no trabajaba, ya tenía como 15 años, pero yo soy más adulto, yo trabajaba, tenía mi sueldo y mi hermana menor me dijo, Héctor, te quiero pedir algo. Y le dije, sí, ¿de qué se trata? Y me dice, quiero que me lleves a un concierto, que me invites a un concierto. Yo no tengo dinero. Yo le dije, sí, claro que sí. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? Y fue muy bonito porque además a mí también me gustaba ese cantante en la Ciudad de México. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Yo voy con mi hermana, ella es bastante menor que yo, no sé, como probablemente 10 años menor que yo, y ella no tenía dinero, pero en cambio yo era un adulto que trabajaba y le dije, sí, con mucho gusto. Entonces, no hay ningún interés más que el amor puro de hermanos, el amor fraternal, el amor filial. También tengo un hermano más pequeño que ella y cuando yo estaba adulto, él todavía era pequeño y le daba muchas cosas, mis hermanos mayores y yo le dábamos muchas cosas, era el consentido y lo amábamos y lo cuidábamos porque es el menor de todos. De hecho, mi hijo se llama igual que él, David, igual que él, que mi hermano menor. Y esto es lo que quiero decir. No necesariamente tiene que haber una atracción sentimental para cuidar de nuestros hermanos, porque la iglesia es una familia y debemos cuidarnos, ya sea que haya un sentimiento, una atracción o que no haya, debemos procurar cuidar a nuestros hermanos, nuestras hermanas y salir, invitarlas y animarlas. El punto número 2, si no estoy interesado en una relación sentimental, entonces me alejo de esa persona para proteger su corazón. Esto también es un error.
si no estás interesado en alguien, aún puede ser un buen amigo, aún puede ser un buen hermano, aún puede ser un buen cristiano hacia esa persona. Y pongamos, por ejemplo, la relación que tenemos entre los hombres. O sea, aunque entre hombres no se dé esta situación, aún nos procuramos, nos cuidamos, nos animamos. Es un error pensar que cuando no estés interesado por proteger o cuidar el corazón de la hermana, te alejas totalmente. No, porque puede ser un buen cristiano que anima, que ayuda, como lo hacemos con los otros hermanos, con los casados, con los niños. Podemos aún ser una luz y brillar. El punto número 3 dice el destructor de las relaciones. ¿Cuál es este destructor de las relaciones? Hay una hermana que me interesa y entonces yo manejo esta filosofía. O es todo o es nada. Y eso es un error. Porque aún si no se construye una relación sentimental de novios, aún podemos ser grandes hermanos, aún podemos seguir siendo esa familia espiritual que Dios quiere. Y entonces, para no lastimar a nadie, me alejo de por vida de esas personas, ya ni siquiera los saludo, ni siquiera hago contacto visual, porque no tenemos la madurez de decir, bueno, si no pasa nada, aún yo quiero ser un apoyo en la iglesia y servir a mis hermanos y servir a mis hermanas. Entonces, no debemos de caer en estos errores que tratando de construir podemos hacer lo opuesto. Podemos destruir amistades que pueden ser muy buenas. Y voy a decir algo aquí muy importante. En la iglesia en México, yo vi hermanos que tuvieron interés o aún noviazgo. A veces solo fue interés, pero en otros casos llegaron a tener un noviazgo con una hermana que a la postre se casó con otra persona y aún son buenos amigos. Y aún yo recuerdo estar en una situación así, donde yo estaba interesado en una hermana y esa hermana se casó con un buen amigo. Y no pasa nada, o sea, en la actualidad somos amigos, somos de la misma edad, nuestros hijos son de la misma edad. Entonces, no debemos destruir las amistades cuando una relación sentimental no avanza o no funciona. Según de Corintios 6:11, hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto por completo nuestro corazón. Mira la relación de Pablo con la iglesia en Corinto y está exaltado en amarillo. Les hemos abierto por completo nuestro corazón. Más allá de que una relación trascienda o no, más allá somos cristianos, somos familia y tenemos que ser abiertos en las amistades y abiertos de corazón. Pablo, que no se casó con ninguna de estas hermanos corintias, aún abrió el corazón a la iglesia. No tenemos con ustedes ninguna clase de reserva. Son ustedes quienes tienen reservas. Les ruego, por lo tanto, como un padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón como yo lo he hecho con ustedes. Los cristianos espirituales son abiertos a las relaciones, a las amistades. No debemos ser herméticos, ni debemos, como yo no estoy interesado en esta hermana, entonces no me interesa su amistad. Aquí Pablo un par de veces y pone una alegoría, una comparación muy valiosa, como un padre con sus hijos, o sea, totalmente abierto de corazón y pide a la iglesia que ellos hagan lo mismo. Sin embargo, aquí hay una aclaración. Hay que mantener límites saludables. Eso sí es importante, es decir, el hecho de que yo sea una persona abierta a las amistades no significa que yo voy a llamarle a una hermana soltera y le voy a confesar mis pecados. Bueno, a ninguna hermana, ni casada, ni soltera, ni de jóvenes. Obviamente, el ser abiertos de corazón se refiere a una amistad sincera, una cercanía. No significa que yo voy a agarrar el teléfono y voy a decirle a la hermana, fíjate que estoy luchando con pecado, no, obviamente no es apropiado estar haciendo cosas que aún la sociedad no ve bien. Por ejemplo, que dos jóvenes solteros estén hablando hasta las 10, 11, 12 de la noche, en vez de ser responsables, ir a dormir, porque al otro día tienen que tener su tiempo con Dios, trabajar.
O sea, hay cosas que hay que poner límites saludables, ¿no? Si yo quiero hablar de mi pecado, de mis tentaciones, pues para eso están mis amigos en la iglesia. Entonces, no con afán de acercarme a la hermana que me interesa, yo pueda hacer cosas inapropiadas. O ya sé, voy a orar con esta hermana que me interesa, pero al final el tiempo de oración fue casi una cita clandestina. O sea, realmente fue un tiempo de oración con motivaciones no correctas. O sea, yo realmente no quería alabar a Dios. En realidad lo que yo estaba queriendo hacer. Entonces, oramos 5 minutos y hablamos 2 horas con la hermana. O sea, no hay buenas motivaciones detrás de todo esto. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con toda esta idea de poner límites saludables y tampoco vamos a hablar de cosas íntimas con una hermana ni nada que sea inapropiado. Y miren lo que dice Filipenses 2:4, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Esto es muy, muy grande, hermanos, entre los solteros, porque a veces los solteros, podemos en la iglesia tener una idea equivocada de que no es que no tengo ganas, es que no tengo dinero, es que yo no quiero, es que no me gusta conocer a las hermanas, pero cuando respondemos estas cosas, solo estoy pensando en mí. Nada más estoy pensando en mí. Es mi dinero, es mi tiempo, son mis sentimientos, es mi derecho y solo estoy pensando en mí. Es mi derecho quedarme el sábado a descansar y ver el partido y ver películas y es mi derecho y es mi dinero y es mi tiempo, pero no se parece a lo que está exaltado allí en amarillo. No se parece para nada. La Biblia dice que no busquemos solamente nuestro propio bien, pero también el de otros. Y esto incluye cuidar a nuestras hermanas. Quiero que pensemos que no solamente los hombres tenemos tentaciones. Recuerden que las hermanas son increíbles, son espirituales. Y eso es un imán para sus compañeros en la universidad, en el trabajo, en el barrio. Porque ven que son diferentes. Mi hija tiene 21 años y es cristiana. Y es un imán. Tiene muchos pretendientes, esa es la realidad. Y tenemos que también, así como nosotros tenemos tentaciones, ellas tienen también pretendientes. Y no debemos decir, no, pero es que es mi tiempo, mi dinero, mi derecho, mi descanso, y yo no tengo por qué invitar a las hermanas a salir. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que busquemos también, no solo lo que a mí me interesa, pero mientras estás cuidando a la iglesia, también me estoy cuidando yo, porque en vez de estar rodeándome de un ambiente pecaminoso, estoy con personas espirituales. Ojalá esto te anime, mientras que en lo que estoy diciendo, mientras yo salgo en cita y cultivo amistades espirituales, mientras que estoy cuidando a mis hermanas, me estoy cuidando a mí. Ahora, puedes pensar, sí, pero es muy riesgoso. Puede ser que no funcione. Sí, probablemente. Yo les acabo de contar. Yo tuve un noviazgo antes de que casarme con mi esposa. Yo tuve otro noviazgo en la iglesia. Por cierto, era sudamericana y fue a estudiar a la Ciudad de México. Y no funcionó. Pero amar siempre es un riesgo. Piensa en el riesgo que Jesús tomó para salvarnos. Jesús toma un riesgo cuando va a la cruz y tomó el riesgo de ser rechazado, de ser ignorado. Y Jesús asume ese riesgo de ser lastimado. Amar siempre implica riesgos, implica sacrificios. O sea, no podemos construir relaciones espirituales, emocionales, sentimentales, sin asumir algún nivel de riesgo. Y esto aplica a todas las áreas de la vida. En los negocios hay riesgos. En las relaciones humanas hay riesgos, no necesariamente con mujeres, en las amistades, en los trabajos, en los negocios hay riesgos. Vivimos en un mundo peligroso, donde hay riesgos de ser lastimados, de ser traicionados, de sufrir. Sí,
tenemos riesgos al fracaso, pero asumimos riesgos cuando luchamos por nuestros sueños. Entonces, yo les digo, yo asumí riesgos de personas que yo quería construir una amistad y no funcionaron, con la novia que tuve antes y no funcionó. Pero al final Dios me bendijo. Y sí, asumimos algunos riesgos y cuidar a la iglesia y cuidar a las hermanas y cuidarnos entre nosotros como familia de Dios, definitivamente que requiere tomar riesgos, tiempo, dinero, sacrificio, invertirnos, pero esa es la voluntad de Dios y lo vamos a volver a leer. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Si piensas que es arriesgado, tienes toda la razón. Yo he invertido en amigos míos que después hablan mal de mí, pero si lo hicieron con Jesús, ¿cómo no lo van a hacer contigo y conmigo? Si a Jesús lo despreciaron, en algún momento dado, tú y yo vamos a ser despreciados también. Y no debemos rendirnos porque esto es la voluntad de Dios. Hasta las últimas consecuencias. Jesús tomó riesgos y sacrificios hasta la última gota de su preciosa sangre para construir el reino. Salmo 139:1, Señor, tú me has examinado y me conoces. Si Dios me ha examinado y me conoce, entonces yo debo orar a Dios por mi vida sentimental. Yo debo ayunar y debo ser al mismo tiempo abierto a las amistades o al noviazgo y pedirle a Dios que Él me muestre y que le muestre a esa persona si podemos avanzar de una solamente hermandad a una amistad más grande y después a un noviazgo y en el futuro a un matrimonio. Pero mientras eso sucede, yo debo orar, ayunar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me conoce, Él me ha examinado, Él me creó. Y mientras eso pasa, lo que a mí me toca es desarrollar amistades espirituales excelentes y si no funciona, sin resentimientos. La hermana no tiene la obligación de quererme no tiene ninguna obligación. Que porque yo la invité a salir en cita y le di un chocolate, ella no tiene ninguna obligación hacia mí. Yo les digo, hay hermanos, amigos míos de mi generación. Llegué hace 32 años a la iglesia, que tuvieron un noviazgo y después se casaron con diferentes personas. Y hoy por hoy convivimos porque somos hermanos, somos parte de la misma iglesia y somos amigos. Aun cuando esas relaciones no avanzaron, es interesantísimo, porque una persona en la que yo estaba interesado se casó con un muchacho en el que mi esposa estaba interesado y somos amigos, o sea, no pasa nada, no hay problema. Y lo sabemos y lo hablamos y nos reímos con mi esposa, porque ni a ella le funcionó, ni a mí me funcionó, pero a mí me funcionó excelente con mi esposa y a esa otra familia también les funcionó también excelente. Entonces, Jueces 16:4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, de que ya saben de qué estamos hablando de Sansón, que vivía en el valle de Sore. Fueron a visitar a los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¿Tú crees? Es una pregunta. ¿Tú crees que todavía existen en el presente las Dalilas? Yo creo que sí. Yo creo que todavía existen Dalilas y Dalilos, y todavía creo que existen filisteos y filisteas. Y tú, mi hermano, tienes que estar muy cuidadoso y muy pendiente de no caer en las garras. A ver, voy a poner un ejemplo práctico, estamos entre adultos y espero que entiendan lo que quiero decir. ¿Por qué una persona que le encanta estar en las discos, emborrachándose, consumiendo toda clase de vicios, diciendo malas palabras, palabras soeces, probablemente inmoralidad? ¿Por qué solamente por conocer a Héctor Cruz cambiaría totalmente, no?
Es la gente que conoce a Dios la que cambia, no la que conoce a Héctor Cruz. Y debemos sentir temor. A mí mi esposa no me cambió, a mí me cambió Jesús. Mi vida nueva, mi nueva vida no comenzó el día que yo conocí a Dulce. Mi vida nueva comenzó el día que yo conocí a Cristo. Y debemos tener mucho cuidado. Primero conoces a Cristo y después conoces a Héctor Cruz. No al revés. Héctor Cruz no hace milagros, no transforma corazones, no toca el alma. Ese es Cristo Jesús. Y no cambiemos esto. Lamentablemente, muchos lo hicieron y no funcionó y terminaron como Sansón, como el bufón de los filisteos. Es cierto que Dios le permitió cobrar venganza, pero si tú recuerdas la última frase, mueran conmigo los filisteos, también él murió, quedó ciego y murió. Es interesante, por la vista entró el pecado y de ahí le sacaron los ojos y murió con los filisteos. Entonces, todavía en el presente hay Dalilas, todavía en el presente hay filisteos. Y tú y yo debemos sentir temor de estar buscando construir relaciones sentimentales en el lugar equivocado. ¿Sabes qué? A mí mis compañeras de trabajo, había unas muchachas preciosas y me daba miedo porque yo veía su conducta y no era la conducta de una persona que yo quisiera para mi esposa. Y preferí esperar hasta que Dios me diera a mí mi bendición. Y fueron muchos años, desde que yo llegué a la iglesia y hasta que Dios me dio el privilegio, el regalo de tener una familia. Y bueno, ahí hay algo poco irónico, pero eso es de lo que estamos hablando. Un lobo que enamora a una oveja y esta ingenuamente cree que él va a transformarla a esta relación. Lamentablemente, hay cualquier cantidad de historias y sabemos que no funciona así. Y mira lo que está ahí en pantalla, ¿no? No te preocupes, estoy segura de que una vez casados, podré ir cambiando esos pequeños detalles que no me gustan de él. Muchas veces no sucedió. Las personas no transformamos, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y debes de asegurarte que primero ese lobo es transformado por Cristo Jesús antes de que primero me caso y después a ver si quiere ser un cristiano. Es una idea muy, muy riesgosa que no le aconsejo yo a nadie. ¿Cómo lo plantea la Biblia? La Biblia lo dice, no se unan en un mismo yugo con los que no creen que tienen en común la injusticia y la injusticia, o cómo puede la luz ser compañía de la oscuridad. No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Ahora, yo quiero ampliar esto un poquito. Para mí un yugo desigual no significa solamente que una persona es cristiana y la otra es atea. No, para mí es más que eso. Y les cuento por qué. Porque nosotros somos creyentes, pero hay una chica en otra iglesia que también es creyente. Sí, pero creemos cosas diferentes. Ellos creen en hablar en lenguas y en danzar y en que el pastor sana a los enfermos y creemos, eso se vuelve una losa cuando las personas ya se casan con alguien que tiene una fe diferente. Y el domingo uno se va a una iglesia y el otro se va a otra iglesia, porque el esposo no está dispuesto a abrazar una fe diferente, donde el pastor en vez de predicar está expulsando demonios y haciendo exorcismos y hablando en lenguas y sanando personas que al otro día vuelven a estar enfermas. Yo no quiero esa fe. Entonces el pastor se va a su iglesia, pero la esposa dice, yo no quiero la Iglesia Internacional de Cristo, porque en la Iglesia Internacional de Cristo no hablan en lenguas, ni expulsan demonios, ni sanan enfermos. Y entonces es vivir en un yugo desigual. Aun cuando ambas personas profesen una fe en Cristo,
tienen una fe en prácticas muy distintas. Yo prefiero tener paciencia hasta que Dios me envíe la persona que sí tenemos la misma fe y las mismas prácticas, porque yo no creo que una persona, solo por decir que acepto a Jesús en mi corazón, ya soy cristiano. Jesús dice, no, no todos los que digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, solo aquellos que hagan la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, ¿por qué voy a ir a una iglesia donde se enseñan cosas que yo no creo? Y entonces lo que sucede es que una vez en el matrimonio toman caminos diferentes y eso es una pesadilla. Ahora estoy hablando de diferencias religiosas, pero ahora hablemos de diferencias culturales. Nosotros no nos emborrachamos, nosotros no nos drogamos, nosotros nos esforzamos por tener una vida santa. No toda la gente que asiste a una iglesia tiene los mismos estándares de moral. Mi consejo, mis hermanos, yo también tengo el Espíritu Santo, igual que ustedes, es que busquen dentro de la familia de Dios, donde tenemos no solo la misma fe, pero las mismas prácticas y costumbres de fe. Yo nunca he danzado, ni hablado en lenguas, ni he hecho exorcismos, y tampoco me interesa aprender. 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea un creyente. ¿Lo ves? Se repite este concepto, Antiguo y Nuevo Testamento, busca formar tu familia dentro del pueblo de Dios. Tú y yo sabemos, los judíos no tenían prohibido formar familias con pueblos paganos, y cuando lo hicieron fue caótico. Acabamos de leer la historia de Sansón. Fue terrible y le costó la vida. Porque detrás de Dalila no era solo Dalila, era toda una cultura donde se hacían las cosas en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, Santiago 2:1, ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. ¿Dónde aplico yo esto? A las amistades, porque estamos construyendo el reino de Dios. Ya sea que va a haber una amistad sentimental, noviazgo, matrimonio, o ya sea que no, eso nunca suceda, aún así, nunca debemos ser como el mundo. Discriminación, racismo, clasismo, desprecio. Esto fue algo rechazado totalmente por nuestro Señor. Y sea que haya o no un interés sentimental, siempre recordemos, estamos construyendo el reino de Dios. Y dice Pablo, nadie destruye su propio cuerpo, al contrario, lo cuida. Estamos construyendo el reino de Dios. Entonces, sea que evolucione esa amistad, se vuelva más profunda, más espiritual y trascienda hacia un noviazgo, o aunque no suceda, aquí hay una llamada de atención importante. Nunca, mis hermanos, hagamos discriminaciones, sea hombre, mujer, viejo, joven, rico, pobre. Debemos cuidarnos. Y esa es su chamba, mis hermanos, en el ministerio de solteros, cuidarse unos a otros, y nosotros vamos a hacer lo mismo en Honduras y en el ministerio de casados. Proverbios 19:20, si es esto una inquietud en tu corazón, cómo construir amistades, construir relaciones sentimentales, construir noviazgo, construir un matrimonio, y los que somos viejos y estamos criando hijos, o aún si nuestros hijos son adultos, aquí dice, atiende el consejo, acepta la corrección, y entonces llegaremos a ser sabios. Esto es para todas las etapas de la vida. Orar a Dios por nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras relaciones. Eso es en todo momento, en toda la vida, en todas las edades. Mira este ejemplo. Este es un ejemplo muy valioso que quiero compartir con ustedes. Nuestra hermana Olivia, al centro, es la doctora Olivia. Cuando sus hijos, esos 4 son sus hijos. Cuando sus hijos estaban chiquititos, niños pequeños, su esposo se perdió para siempre y nunca más lo volvieron a ver. Fue algo muy trágico. Cuando nosotros la conocimos en los 90s en Honduras, nosotros vivíamos en los 90s en Honduras, pero después nos fuimos en el 2000 a Guatemala, luego a México, en diferentes lugares, y últimamente regresamos nuevamente a Honduras.
Entonces yo conozco a estos adultos profesionales, algunos de ellos son discípulos desde que eran niños. Y su esposo, que era marino, fue junto con su hermano de la doctora Olivia, que también era marino, fueron a Colombia. Y en Cartagena ellos tuvieron día libre. Entonces el esposo de la doctora Olivia y su hermano salieron del barco, bajaron a tierra en Cartagena y nunca más nadie los volvió a ver. Olivia con su familia han hecho viajes, han investigado, han gastado mucho dinero. Nunca más nadie volvió a saber de su esposo. Entonces ella ya no solamente se convirtió en una persona sin esposo. De hecho, ella no sabe si es viuda o su esposo vive y decidió dedicarse su vida a Dios y a sus hijos. Ella es una de las primeras cristianas en San Pedro Sula, que tiene la iglesia en San Pedro Sula, comenzó exactamente igual que la iglesia en Quito, en 1995. Y es una de las primeras cristianas. Conocemos a sus hijos desde niños, ahora son profesionales, adultos. Orlando, el mayor, ya se casó, ya tiene una hija. Luego está la doctora Doris, que también trabaja con su mamá. Está a Francia, que es nutricionista. Está Celeste, que es psicóloga, y vienen a la iglesia y son increíbles. Pero lo que quiero decirles, que cuando Dios es tu roca, tú vas a ser fiel con esposo, con esposa o sin esposa. Si Dios no es suficiente en tu vida, nada te va a hacer feliz. Ella, en cambio, con el sufrimiento de un esposo perdido, con 4 niños que criar y sacar adelante, ella venía a la iglesia con sus 4 niños, porque Dios es su roca. Y es muy dolorosa su historia. Yo le he pedido a ella, a mi hermana Olivia, permiso para compartir su testimonio. Ella me ha autorizado, porque creo que es un ejemplo que nos inspira. Son un ejemplo para nosotros en Honduras, una luz para muchas personas. Si Dios es tu roca, vas a poder, con el dolor que conlleva una pérdida, ser fiel. Y esto era que quería compartirles. Y vamos concluyendo. Hay que rendirnos a la voluntad de Dios. Hay que ser agradecidos y experimentar contentamiento en la etapa que estamos viviendo ahora. Déjame contarte, mi hermano, si no estás agradecido y contento ahora, difícilmente lo vas a estar después, porque la etapa de ser casado con hijos es más difícil. Tienes que pagar escuelas, tienes que hacer tareas. Si somos egoístas cuando somos solteros, ¿qué va a pasar en el futuro? Cuando tenemos que atender una esposa enferma, hijos enfermos, vacunas, escuelas, jugar con ellos, ser buenos cristianos. No, la vida no depende de la edad ni las circunstancias. Por otro lado, si Dios es mi roca, Dios me va a dar capacidad para ser cristiano, ser padre, ser esposo, ser maestro de mis hijos, ser proveedor, ser amigo, jugar pelota con ellos. Hoy mis hijos son adultos y los amo y somos amigos, nos reímos de lo lindo, pero hubo mucho trabajo con ellos. Entonces, no es más fácil. La vida no es más barata, no es menos trabajo. Hermanos, disfruta, por favor, disfruta tu soltería. Y disfrútalo y sé agradecido y sé feliz. Estudia la Biblia sobre solteros espirituales. Por favor, disfruta tu cristianismo. ¿Qué quiere decir la imagen que está a la par en tu pantalla? Lo que quiere decir es que cuando tú vas en carretera, no ves todo lo que hay adelante y sin embargo sigues avanzando. Solo ves un poco. Así es la vida. No sé si mi relación con Dulce va a funcionar, pero yo sigo avanzando un poco más y Dios me va a ir mostrando el camino. Lo que sí sé es que me debo mantener en movimiento, en mi trabajo, en mi universidad, con mis amistades, como cristiano. No sé lo que hay 10 años allá adelante,
pero sí veo lo que está enfrente y sigo en movimiento y sigo avanzando. Esa es una idea que yo le robé a John Maxwell, un escritor famoso que antes fue pastor, predicador, ahora es escritor, y que él hace muchas analogías relacionadas con la palabra de Dios. Él dice, bueno, no ves todo lo que hay 10 kilómetros adelante, pero si ves lo que hay en los próximos 500 metros, sigue avanzando y de alguna manera Dios nos va a iluminar en el camino para saber tomar buenas decisiones. Lo que tenía para ustedes, mis hermanos, ojalá sea de utilidad y voy a orar por ustedes. Por favor, ustedes háganlo por nosotros también.